Me viene a la mente esa anécdota en la que el cineasta español Pedro Almodóvar platicaba sobre su primer película de 1980 en los años de la llamada movida madrileña. La película era Pepi, Lucy, Bum y las otras chicas del montón. Decía Pedro que en algún momento, después de la mitad del rodaje, se quedó sin presupuesto, se quedó sin dinero. Y siendo Pedro un director con mucha influencia del francés Jean-Luc Godard, que decía, todo vale cuando estás haciendo una película, decía Pedro Almodóvar, se me ocurrió simplemente que me pararía frente a la pantalla, a la cámara, y contaría el final como una herramienta narrativa, creativa, diferente, innovadora y muy disruptiva. Esa fue la idea que se le ocurrió a Pedro. A final de cuentas, pudo terminar. Me viene a la mente precisamente esta anécdota por la más reciente grabación del cineasta John Carpenter, cineasta de terror que ha hecho las películas, ha dirigido Halloween, por ejemplo, Escape from New York, muy buena película, The Thing, entre otras muchas, Prince of Darkness, que fue una película que vi cuando estaba chavo en 1987. Resulta que John Carpenter se le ocurrió una idea para una película que él llamaría Cathedral, que se centraba en una iglesia abandonada que tenía un elevador que bajaba directamente hasta el infierno. El problema fue que cuando John Carpenter empezó a echar números, dijo, esto no me va a dar y la película se va a volver carísima y nadie va a querer invertir en ella. ¿Se recuerdan la anécdota de Pedro Almodóvar? Dijo Carpenter, no voy a hacer la película, pero le voy a decir a mi esposa Sandy King, que es directora, productora y tiene una editorial de cómics, que me haga un cómic para poder sacar la historia y no voy a tener que invertirle tanto como la película. Y así creativamente me desahogo. Y resulta que John Carpenter también suele hacer los soundtracks de sus películas. Así que dijo Cathedral, así como la banda de Doom inglesa de este señor que cantaba, Lee Dorian, que cantaba con los Napalm Death en sus inicios. Pues resulta que Cathedral se convirtió en una novela gráfica de John Carpenter, pero resulta que Carpenter, que le gusta hacer bandas sonoras, decidió hacer una banda sonora para Cathedral y se hizo acompañar de su hijo Cody Carpenter, que es un multiinstrumentalista que le gusta mucho el tema de los teclados acá alucinantes, igual que John Carpenter. Y bueno, Carpenter también le habló a su ahijado Danny Davis, que resulta que es hijo de Dave Davis, el guitarrista, hermano de Ray Davis, en los Kinks. Entonces estás hablando de que Danny es hijo de uno de los realmente inventores de los riffs de heavy metal. Y si no, acuérdense de You Really Got Me, que Van Halen hizo un cover muy famoso de esa canción, pero a final de cuentas You Really Got Me de los Kinks casi inventó el heavy metal allá a mediados de los 60. Resulta pues que Carpenter se une con Cody, su hijo, y con Danny, su ahijado, y sacan este disco llamado Cathedral, con mucha influencia de Mike Oldfield, que hacían Tubular Bells, y con mucha influencia de los Goblin, que eran quienes hacían la música de las legendarias películas del director de terror Darío Argento. Entonces tiene esta influencia del soundtrack, de la música, de las películas clásicas de terror, pero añadiéndole la guitarra de Danny Davis, todo pareciera indicar que Cathedral es el primer disco de heavy metal de John Carpenter y me encanta, me gusta, lo disfruto bastante. Y bueno, resulta también que es un disco familiar porque involucra a la esposa, a Sandy King, al hijo y a su ahijado. Hablando de discos familiares, acaba de salir Mystical Liverpool, que es un disco de el señor Ja Wobble, un bajista inglés
Jah Wobble se juntaba mucho cuando era joven con John Lydon, que sería Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols. Y bueno, sería un grupo de amigos que se decían los 4 Johns. Era John Lydon, que sería después Johnny Rotten, John Wardle, que después se convertiría precisamente en Jah Wobble. Sería John Simon Ritchie, que después sería Sid Vicious, bajista, el segundo bajista de los Sex Pistols, y un señor que se llamaba John Gray, que no tuvo nada que ver con la música, pero se juntaba y eran los 4 Johns. Resulta que mientras que Sid Vicious resultó malito para tocar el bajo, muy malo, pero vendía, como dicen ahora, vendía mucha aura, farmeaba aura a lo bestia. Entonces se volvió muy famoso a pesar de ser un músico muy mediocre. Jah Wobble le tocó el bajo, lo invitó, así como John Lydon invitó a Sid Vicious a los Sex Pistols. Así cuando se sale Johnny Rotten, ahora John Lydon, de los Sex Pistols y hace su banda experimental Public Image Limited, invita a Jah Wobble. Jah Wobble le dice: yo no sé tocar ni madres, pero Jah Wobble tenía cierta sensibilidad artística y resulta que se volvió muy bueno para el tema del bajo. Estaba obsesionado en aquel entonces con el dub, con el reggae, con Lee Scratch Perry y todo ese tipo de bandas. Y bueno, resulta que Jah Wobble se volvió muy famoso, hizo colaboraciones muy buenas con Brian Eno, con John Cale, con Massive Attack, con Sinead O'Connor, con Dolores O'Riordan. Y bueno, se volvió muy famoso, incluso tocó con músicos de la banda alemana Can, que es una de mis bandas favoritas, y ha sacado muchos discos experimentales, tocando dub, tocando música ambient, tocando música electrónica, tocando el llamado world beat, que son ritmos de fuera de los Estados Unidos, ritmos folclóricos, por así decirlo. Y bueno, resulta que Wobble dice: entre mis canciones que más me gustan, que más disfruto, está los Beatles, sobre todo su era o su época psicodélica. Dice él que Strawberry Fields Forever, una canción que me enloquece, resulta que dice él que le cambió la manera de ver el mundo y empezó a gustarle la música. Esta canción fue la que quebró mentalmente a Brian Wilson allá a mediados de los 60s, cuando quería ganarle a los Beatles, y cuando iba en el carro y escuchó Strawberry Fields Forever dijo: me ganaron. Y se quebró mentalmente Brian Wilson y se volvió loco y se quedó en su casa y ya no quiso terminar el disco Smile, etcétera, etcétera. Pero resulta que esa canción es la favorita de Jah Wobble. Resulta que Jah Wobble está casado con una chica que es directora de la orquesta china en Londres, y tiene 2 hijos medio ingleses, medio chinos, John T. y Charlie, que tocan la batería y el violín. Y resulta que se junta con ellos para sacar este disco. Ya es un disco otra vez, un disco familiar, con versiones de Strawberry Fields Forever, de Norwegian Wood, de Tomorrow Never Knows, otra de mis canciones favoritas de los Beatles. Y pues resulta que es un disco familiar, psicodélico, con influencias del dub, que me recuerda un poco lo que han hecho, por ejemplo, el hijo de Yoko Ono, Sean Lennon, y Les Claypool de los Primus. Yo siempre me quedé pensando por qué Jah Wobble, con todas esas colaboraciones, nunca hizo nada con Yoko Ono. Eso hubiera estado muy bueno. Sin embargo, no sucedió. Y curiosamente ahora Wobble rinde homenaje. Muy buen disco, bien alucinante, bien alucinado, muy buenos arreglos, y un disco familiar de Jah Wobble con sus hijos, tocando sus canciones favoritas de la época psicodélica experimental de los Beatles. Y si hablamos de ingleses experimentando, tengo que mencionar a uno de mis favoritos, el señor Shane Embury, bajista de los legendarios Napalm Death. Otra vez estoy hablando de Napalm Death. Primero hablé de Lee Dorian, el cantante, y ahora estoy hablando de Shane Embury, el bajista. Y bueno, resulta que Embury se saca de la manga un disco llamado Bridge to Retaliation, que yo cuando lo vi dije: wow, Shane Embury solista haciendo un disco de grindcore. Pero nada que ver. Shane Embury había tocado la guitarra con los Unseen Terror,
que grabaron un disco muy bueno y que fue influencia en ese sonido de guitarra de sierra eléctrica que después hicieron famosos los Entombed. Y resulta que Shane Embury se cambia al bajo y se mete con Napalm Death. Ha tocado bajo y guitarra en otras bandas, pero su banda fuerte siempre fue Napalm Death. Incluso tocó con Brujería, si no me equivoco. Pero lo que yo esperaba era un disco de grindcore o pesado de Shane Embury, y resulta que se avienta un disco de música electrónica muy al estilo de la música de los 80s, muy del rollo de, por ejemplo, de Killing Joke, muy electrónico, con voces medio etéreas, muy experimental. Y bueno, la verdad es que es un disco muy bueno. Lo estoy escuchando todavía, no lo he terminado. Tiende a volverse un poquito cansado, no está tan variado, pero me recuerda mucho a los Ulver, esta banda noruega que se fue de la música black metal al synth pop y empezó a hacer un synth pop muy experimental, muy cercano a los de Depeche Mode. Por ese rollo más o menos anda lo que ahora está haciendo el señor Shane Embury. Sorprendente. Qué bueno que estos músicos tengan otras facetas, otras maneras de hacer música, que se arriesguen, que se lo jueguen el todo por el todo, porque Shane Embury no es un chamaco, ya es un señor de unos 60 años yo creo, y todavía dice, a mí me gustaba esa música electrónica, medio pop, medio de sintetizadores, programada de los 80s, así que quiero sacar un disco así, solista, y le pongo mi nombre. Bien por Shane Embury, bien por John Carpenter y su primer disco de heavy metal, bien por el disco de Jack Wobble, sorprendente, tocando música de los Beatles con toda la garra, y bien por Shane Embury, que hizo algo que nadie esperaba, nos sorprendió a todos, nos dejó impactados, y qué buen disco este Bridge to Retaliation.